El día de hoy les hablaremos sobre lo que fue la invasión entre Irak e Irán en 1980. Nuestro grupo está conformado por Astrid Adriana Villamizar Vargas, Alejandro Castilla Lemus, Andrea Juliana Castañeda y Sarit Camila Tapias Gutiérrez. Los temas a tratar son el contexto histórico de esta guerra, las consecuencias económicas entre estos dos países, el impacto en la economía mundial, los efectos a largo plazo y cómo se recuperaron. Esta es una breve descripción de lo que será nuestro trabajo en el video, pero nos centraremos en cómo esta guerra afectó la economía, ya que estos dos países usaron sus recursos disponibles para combatir la guerra y pues esto causó inflación, endeudamiento, desempleo y destrucción de la infraestructura petrolera y asimismo aumentó la pobreza. En pocas palabras, esta presentación nos muestra cómo una guerra no solamente afecta a los países que están involucrados, sino que también afectan a todo el mundo, en especial la economía mundial. Para empezar con este podcast hablaremos de una pequeña reseña de lo que fue esta guerra. Esta guerra empezó el 22 de septiembre de 1980, cuando el régimen o el país de Irak decidió enviar una invasión en contra de Irán. Esta guerra duró desde 1980 hasta 1988, o sea, solo 8 años, pero dejó efectos claramente negativos en temas políticos y económicos durante muchas décadas. Las causas principales fueron factores políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos. Todo empezó cuando Irak quería conquistar el paso estratégico del río Chad, ya que este era un punto clave para la exportación del petróleo hacia el Golfo Pérsico. En ese tiempo también el régimen de Irán sentía temor, ya que había un nuevo régimen que se llamaba Shia iraquí y ellos temían de que los influenciaran o para que se rebelaran, y estos eran muy importantes ya que estos ocupaban más del 60% del país. También existían problemas por el liderazgo, ya que Irak quería convertir su país en una potencia dominante en el mundo árabe. Pero en este mismo tiempo Irán se estaba volviendo una república islámica y ellos buscaban o pretendían expandir sus culturas, sus leyes y sus religiones. Se dice que esta fue una guerra de trincheras muy similar a la Primera Guerra Mundial, porque acá se usaron armas químicas, bombardeos y misiles, más que todo en las zonas estratégicas, en las zonas importantes o en las ciudades donde se producía o se exportaba el petróleo. Esta dejó efectos negativos en la población y en la economía. En la población porque se dice que fueron más de 1.000 millones de las personas que fallecieron. Y en la economía porque también la afectó al país y mundialmente. En el país porque ellos empezaron a usar sus reservas e invertirlas en armas y en militares para poder contrarrestar este atentado. Las infraestructuras se paralizaron, las exportaciones disminuyeron de una manera acelerada y también esto afectó al país. Bueno, mi nombre es Alejandro Castilla Lemus y les voy a hablar sobre las consecuencias que tuvo la economía en los países de Irán, Irak. ¿Ok? Bueno, y pues sobre todo pues el objetivo, ¿sí? El objetivo de la ¿qué? De la economía en Irán y en Irak fue que los efectos, ¿sí? Los efectos sobre la economía de ambos países, tanto de la producción, la inflación y el empleo de deuda, ¿sí? O sea, en cuanto a la deuda, esto fue durante casi 8 años, ¿sí? Durante casi 8 años del conflicto, pues sus economías se pudieron transformar a través de los años,
¿sí? Entonces, primero que todo, pues en Irak el gasto militar aumentó hasta presentar más del 50%. Imagínense ustedes que fue más del 50%. O sea, eso del presupuesto nacional, del presupuesto de la inversión civil, y la sociedad pues se fue para el piso, ¿sí? O sea, cayó muchísimo. Mientras que se produjo una inflación bastante creciente, ¿sí? O sea, la inflación fue, o sea, para arriba, ya que el gobierno pues imprimía dinero para financiar, imagínense ustedes, o sea, se financió el conflicto y el poder adquisitivo de la población disminuyó rápidamente, ¿sí? La producción petrolera fue la principal fuente de ingresos de esos casi 8 años. Entonces, pues fue bastante, ¿sí? Y se redujo casi a la mitad, o sea, fue a la mitad. Y pues muchas instalaciones petroleras fueron bombardeadas y las exportaciones se interrumpieron debido a bloqueos y ataques a los petroleros, ¿sí? Y pues esto obligó a ambos países a endeudarse. Irak recibió préstamos de países árabes vecinos y de bancos occidentales, acumulando una deuda externa de más de 80.000 millones de dólares. Y después esto pues se originaría pues tensiones con Kuwait y desembocaría años más tarde con la guerra del Golfo, ¿sí? Entonces pues eso fue todo, muchísimas gracias. Impacto en la economía mundial y el mercado petrolero. El conflicto Irán-Irak tuvo como un efecto inmediato en el mercado mundial, especialmente en el precio del petróleo. Ambos países eran y siguen siendo grandes productores de petróleo, por lo que el estallido de la guerra generó temor e incertidumbre en los mercados internacionales. Durante los primeros años del conflicto, el precio del barril del petróleo aumentó, esto debido a la disminución de la oferta y a los ataques a buques petroleros en el Golfo Pérsico, una de las principales rutas de transporte energético del mundo. Esta crisis afectó especialmente a los países industrializados dependientes del petróleo, como Japón, Estados Unidos y varias naciones europeas, que vieron incrementarse los costos de producción y transporte. Además, el conflicto generó una inestabilidad geopolítica en toda la región, lo que llevó a las potencias mundiales a involucrarse indirectamente. Estados Unidos y la Unión Soviética y otros países vendieron armas o apoyaron estratégicamente a alguno de los otros bandos con el fin de proteger sus intereses petroleros y su influencia regional. A nivel macroeconómico, la guerra contribuyó a una etapa de inflación global moderada, afectando los precios del combustible, los bienes industriales, y también provocó cambios estructurales en el comercio internacional. Muchos países buscaron y diversificar proveedores para no depender exclusivamente del Golfo Pérsico, mientras que las empresas grandes petroleras comenzaron a invertir más en exploración fuera del mundo del Oriente. En resumen, el conflicto alteró las economías de Irán, sino que también modificó la dinámica energética, mostrando cómo un conflicto regional puede tener consecuencias mundiales directas en los precios del comercio y la estabilidad financiera. Para finalizar este podcast, yo voy a hablar de los efectos a largo plazo de la desigualdad y de la reconstrucción económica. El objetivo de esto es analizar las consecuencias duraderas, las deudas, la desigualdad social y las lecciones aprendidas. Entonces,
Cuando terminó la guerra entre Irán e Irak en 1988, ambos países quedaron sumamente endeudados y sus economías quedaron prácticamente que en la ruina. Para la reconstrucción de estos países, como en las viviendas destruidas, en refinería, en hospitales, etc., se necesitaban grandes inversiones, pero por las deudas y por la falta de recursos, pues la recuperación de estos países fue muy lenta y poco efectiva. En el caso de Irak, ellos se endeudaron con los países de Kuwait y Arabia Saudita. Esto dio paso a una crisis que fue la invasión de Kuwait en 1990, ya que ellos querían más control sobre el petróleo para aliviar su situación financiera. Pero esto generó nuevas sanciones internacionales y prolongó la crisis económica. En el caso de Irán, en la guerra se consolidó el régimen islámico, pero esto a costa de una economía controlada y cerrada. Entonces, el país se centró en la autosuficiencia y priorizó la producción interna sobre la apertura comercial. Entonces, esto hizo que el crecimiento económico fuera lento en los años 90. A largo plazo, la guerra profundizó en la desigualdad social, aumentó la pobreza rural y hubieron migraciones masivas de las personas que estaban en las zonas destruidas hacia las ciudades. También continuó el gasto militar, entonces por esta deuda se generó que no hubiera suficiente inversión para la salud, para la educación y para la infraestructura, por lo cual esto afectó en la calidad de vida de la población. Económicamente nos dejó una lección, que es que la interdependencia energética y comercial hacia una guerra localizada puede generar efectos globales, y más cuando los países son productores de recursos estratégicos como el petróleo. También nos muestra que un conflicto prolongado puede generar que los gobiernos tengan limitaciones a la hora de invertir en el desarrollo sostenible, que se debilite las estructuras productivas y que aumente la dependencia externa. Entonces, en conclusión, la guerra entre Irán e Irak dejó pobreza a su paso, crisis sociales y afectó la estabilidad global y nos mostró que una guerra puede destruir economías. Muchas gracias.